Bueno, hermanos, Dios les bendiga. En esta mañana quiero saludarlos en el nombre del Señor Jesús, desearles las más ricas bendiciones de Él. Vamos en esta mañana a meditar en la palabra del Señor unos minutos, porque la palabra del Señor no está en cuarentena. Voy a permitirme leer el Salmo número 61, el verso 2, que dice: Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que está más alta que yo. Este Salmo de David, podríamos decir en esta mañana que él tenía o él tiene razón. El estar en una roca es estar de cierta manera seguro contra la tormenta o contra cualquier circunstancia que pueda pasar o que se pueda presentar. Entonces, en San Mateo 16:13 dice la palabra del Señor que un día, llegando el Señor de Cesarea de Filipo, se reunió con sus discípulos y les preguntó: ¿qué dicen las gentes de mí o del Hijo del Hombre? ¿Qué dice que es? Y los discípulos le contestaron al Señor. Unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que era Jeremías, otros dicen que eran algunos de los profetas. Y el Señor le pregunta luego a ellos y les dice: bueno, ahora vosotros, ¿quién decís que soy yo? El Señor quería saber qué pensaban ellos, qué decían ellos, quién era Él. Y nosotros vemos en la palabra del Señor que inmediatamente Pedro, sin titubear y sin dudar, inmediatamente le respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria al Señor Jesucristo por eso. Entonces nosotros miramos por la palabra del Señor que Él le responde de esa manera y el Señor lo felicita, le dice: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y le dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Entonces vemos que Pedro le dio las palabras, la respuesta acertada, lo que el Señor quería escuchar. El Señor sabemos que Él lo conoce todo, pero Él quiere saber de sus hijos si nosotros pensamos realmente, si sabemos realmente quién es Él. Y quisiera que miráramos y tuviéramos presente en esta hora, ¿por qué tanta insistencia? Porque en Efesios 2:20 el Señor les dijo: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Vamos a leer la palabra del Señor allí. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Por qué tanta insistencia? Porque todo lo que se fundamenta en líderes está llamado a desaparecer o a fracasar. Pero cuando alguien está fundado en Jesucristo, el Dios manifestado en carne, tiene garantía de permanencia aquí y en la eternidad. Gloria al Señor. Nosotros miramos, leyendo la historia de la iglesia, una historia que no termina. Vemos que la iglesia, y no solamente en esta historia, sino que al transcurrir de los siglos, la iglesia ha enfrentado muchos embates, podríamos decir, muchas tormentas, muchas situaciones difíciles, pero se ha sostenido y se mantendrá porque la iglesia está fundada en esa roca que es Jesucristo. Y la iglesia en Colombia también vemos que a través de estos más de 80 años, la iglesia ha tenido situaciones difíciles que enfrentar, como son persecuciones, divisiones y surgimiento de falsas enseñanzas. Pero la Biblia nos recuerda y nos dice que ni la puerta del Hades prevalecerá sobre esta iglesia. Gloria al Señor Jesús. Y nosotros somos la continuación de esa iglesia que nos enseña allá en San Mateo y en Efesios, que el Señor le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. No le estaba diciendo que era sobre Pedro, porque no le dijo sobre ti, sino que le dijo sobre esta confesión, o sea, a esa verdad que Pedro
había confesado, que le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, sobre esa roca. Y en Efesios nos dice que siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Entonces, y nos enseña que el Señor, en otras maneras, en otras palabras, el Señor nos da a entender que cuando Pedro le responde de esta manera tan convencido, que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o sea, el Dios manifestado en carne, el Señor le dice: bienaventurado, y lo felicita, y le dice: sobre esta iglesia edificaré, sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, porque él se dio cuenta que Pedro estaba convencido y sabía realmente quién era él. Y entonces los comisiona a ellos para que empiecen con la iglesia. Y nosotros somos esa continuación, hermanos. Así de que yo quisiera decirles en esta mañana, en esta hora, que estemos tranquilos, que estemos seguros, que estemos confiados, porque estamos en la roca que es Jesucristo. Por eso decía al principio que el salmista tenía y tiene razón. No hay lugar más seguro que estar en una roca. Vengan vientos, vengan tempestades, vengan situaciones difíciles. En la roca hay seguridad. Y nosotros estamos fundados sobre esos fundamentos de apóstoles y profetas. Entonces, no sabemos qué situaciones tengamos que vivir. No sabemos de aquí en adelante qué otras cosas vendrán tal vez sobre nosotros. Pero hermanos, no desmayemos, no nos preocupemos, no nos angustiemos, no nos entristezcamos, no, estemos confiados, estemos seguros. Estamos en la roca que es Jesucristo, y si estamos en esa roca, estamos seguros, no hay nada que temer. El problema es si nos movemos de esa roca, el problema es si nos soltamos de esa roca, el problema es si retrocedemos. No podemos retroceder. La palabra del Señor dice que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino que tenemos fe para preservación del alma. Así de que el que retrocede pierde. Nosotros no podemos retroceder. Quedémonos ahí. Solamente hay que quedarnos ahí. No nos corresponde a nosotros, hermanos, defendernos. No nos corresponde a nosotros preocuparnos. Él es fiel. Y Él dice que un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Así de que Él no nos va a dejar más de lo que nosotros no podamos resistir. Él no nos ha olvidado, nunca nos va a olvidar. Su palabra es fiel. Entonces, en esta hora, mi consejo en el nombre del Señor Jesús es que estemos tranquilos, estemos seguros, estemos confiados y nos quedemos en esa roca que es Jesucristo. En Él estamos seguros, en Él estamos confiados, en Él no hay nada que temer. Dios les bendiga, hermanos, y esperamos podernos reunir pronto. Dios les bendiga.